relacionado con el deseo de matar a otras personas. Y el deseo también de ser hipersexualizado, que era parte de la historia que estábamos escuchando. Algunas personas han planteado que hay un gen que es el XXI, hombres que tienen un cromosoma sexual más, que hace de que en general estén relacionados con los serial killers, los asesinos en serie. Entonces hay varias evidencias respecto a que hay componentes biológicos relacionados con la conducta antisocial que nosotros llamamos. Es decir, las personas, por ejemplo, que no son capaces de controlar su rabia y atacar a otra persona. Y matarlo, en este caso, por ejemplo, por un ataque de celos. Que si bien prácticamente cualquier persona bajo ciertas circunstancias podría llegar a hacerlo. Exactamente. Pero estas personas tienden a tener, en el caso generalmente son 4 veces más hombres que mujeres, tienden a tener un deseo sexual específicamente y de dominio, de poder, mucho más alto que el promedio de las personas, lo que hace esta necesidad de, en ciertas circunstancias, liberar esta especie de bestia interna que tienen. También podemos ver anomalías inclusive en el cerebro de estas personas. El cerebro de ellos se configura distinto. El área límbica, que está relacionada con el control de emociones, y la área frontal, que está relacionada con la capacidad de razonar antes de hacer las cosas, se ve completamente afectada en estas personas. Entonces sí, hay varias evidencias. De hecho, hablamos una vez de un serial killer que era Pogo, el payaso asesino. Exactamente. John Wayne Gacy. Gacy había tenido una serie de golpes en la infancia que hacen pensar de que él tenía ataque epiléptico y también un daño cerebral en las áreas frontales, lo que puede haber estado relacionado con su deseo de matar y más bien con su incapacidad de poder frenar ese deseo de matar. Porque todos en algún momento tenemos deseo de matar. Eso, aunque hablemos de tabúes, es cierto, todos pudiéramos hacerlo. Igual que todos podríamos de repente, como habíamos hablado del tema del canibalismo, hay culturas que también deseaban tal vez en situaciones de emergencia comerse a otro ser humano. Todas estas perversiones, si quieres, estos instintos bajos asociados desde lo occidental, si quieres, desde los juicios de valor, al parecer están presentes en los seres humanos. La diferencia es que algunos toman la decisión de hacerlos y otros no. Bueno, recientemente se hizo una investigación en que se determinó, que se pudo deducir que al final los psicópatas tienen una estructura muy diferente del cerebro. Mira, lo cito acá. Los resultados mostraron que los cerebros de los psicópatas tenían significativamente menos materia gris en áreas del cerebro de los delincuentes no psicópatas y de los delincuentes comunes. Estas áreas del cerebro son importantes para entender las emociones de otras personas e intenciones y se activan cuando la gente piensa acerca de la conducta moral. Mira qué interesante. Sí. También los psicópatas tienen otra característica que no se ha hablado mucho, que se descubrió hace unos 10 años recién, que es la incapacidad de sentir el dolor del otro en su propio cuerpo. Es como una especie de empatía, por decirlo. Exactamente, las bases de la empatía se asocian a unas áreas en el cerebro que no vamos a entrar en detalle, pero que se conocen como neuronas de espejo. Las personas, cuando ven una acción física de otro, sienten esa acción en ellos mismos. Y al parecer los psicópatas y en muchos casos los autistas y algunos tienen carencia de estos grupos de neuronas que les permiten en el fondo sentir las sensaciones que el otro siente. Entonces, si tú ves una persona mutilada, normalmente deberías sentir una sensación de desagrado, inclusive puedes llegar a sentir una sensación similar en tu cuerpo, pero estas personas no son capaces de ponerse en el lugar del otro. No tienen esa aptitud, si quieres, sensorial. Lo pueden entender racionalmente, pero no lo pueden entender a un nivel físico. Como periodista, Susana, ¿cuál ha sido el caso que hasta ahora te ha tocado más o al menos que te ha impactado hasta este momento en tu vida? Que te haya tocado ver en la televisión o tal vez, no sé, en alguna clase. ¿Cuál ha sido uno de los casos que tal vez te ha impactado más de asesinatos, por así decirlo? A mí particularmente, en cuanto al tema del canibalismo, me impactó lo que sucedió con estos chicos uruguayos, creo que era, que el avión se estrelló y al estar atrapados tuvieron que recurrir a eso. Claro, eso fue como era necesario, era morir o sobrevivir, no había otra forma. No, me imagino que fue un equipo uruguayo de rugby, creo. Si era, sí, el equipo de... deja acordarme, esto era del Christian All Boys. Eran unos uruguayos del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Esto fue en los años 70, más o menos 71, 72. Cayó acá en Chile. Y efectivamente estas personas, por necesidad, en este caso no mataron a nadie, pero sí tuvieron la necesidad de comer cuerpos humanos ya después de estar casi más de 70 días sin alimento. Entonces ellos tienen que hacer una especie de comunión y empiezan a comer los cuerpos de los muertos. Y ahí tenemos un caso diferente, porque a ella no es por
por una falencia en el cerebro o por algo genético, sino que debido a la emergencia y en el contexto en que se encontraban. Exactamente. Medidas desesperadas tuvieron que tomar dadas las circunstancias en que tuvieron que enfrentarse.